2:38 no dice nada de convertirse, sino arrepentirse. Así que arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Pero este dice en una forma diferente, le agrega la palabra convertirse para que sean borrados sus pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, que es precisamente lo que dice 2:38 en relación con el bautismo del Espíritu Santo. Tiempos de refrigerio se está haciendo alusión al bautismo del Espíritu Santo. Alabanzas al nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hablar? De lo que es el verdadero arrepentimiento y la verdadera conversión. Ya el arrepentimiento hemos puesto algunas comparaciones, pero vamos a seguir. Eso sí. Hechos 3:19 ya lo leímos. Juan capítulo 2 verso 7 es un ejemplo de lo que es convertir. Jesús fue invitado a unas bodas en Caná de Galilea, juntamente con sus discípulos y la madre de Jesús. Y estando en la fiesta, se acabó el vino. Entonces María se acerca a Jesús y le dice: hijo, se acabó el vino. Como si él fuera el novio, ¿cierto? El encargado, el maestresala. Se acabó el vino. Y él dice: ¿yo qué tengo que ver con eso? Pero el Señor le dice: bueno, yo nada tengo que ver con esto, todavía no ha llegado mi hora. Sin embargo, dice que allí habían unas tinajas, son unas tinajas grandes, donde se deposita el agua, porque como son lugares donde el agua es escasa y hay que traerlas de pozos que a veces son distantes, y estaban llenas de agua. O les dijo: llenadlas. Llenar las tinajas. Y luego mandó a que sacaran el agua, pero en lugar de sacar agua, sacaron vino. No se supo cómo el agua que no tiene sabor, lo que fueron sus átomos, sus moléculas, fueron cambiadas en vino, el zumo de uva. Totalmente diferente. Cambió de sabor de un agua insípida que no tiene ningún sabor a un agua de contenido, que por mucha agua que usted tome, usted no va a sentir la sensación de alegría, pero si toma el vino, sí. Si usted toma vino, los que ya han experimentado esto, los primeros efectos del vino es alegría, mucha alegría. Y por eso es que se necesita mucho en esas fiestas la música, porque hay que bailar al son de la música. El asunto es la conversión. No era que parecía que era vino, o que el sabor que era algo similar al vino, sino que era vino. No fue una imitación. No fue algo que se inventaron allí químicamente, no, era realmente vino, y del bueno. ¿Cuánto tiempo duró eso? ¿En cuánto tiempo se gastó Jesús para que eso sucediera? Un par de segundos. Ya. Echen el agua, ahora sáquela. Y ya. Echaron agua y ahora sacaron, y no era agua, era vino. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, hay una advertencia
que la hace Juan el Bautista, cuando nos habla de lo que es la verdadera conversión y lo que son los frutos. Los frutos tienen que ver con la conversión. El verdadero arrepentimiento, que vamos a hacer un poquito más adelantico un comentario más. Cuando Juan el Bautista empezó a predicar, la gente vino de las diferentes aldeas a oír la predicación y venían a su bautismo. Y Juan les decía que se arrepintieran y que creyeran en aquel que venía después de él. Pero como entre ellos vinieron algunos que no estaban tan dispuestos a arrepentirse de verdad, sino que eran como esas personas que querían filtrarse para investigar la vida del profeta, entonces se maquillaron. Quisieron hacerse pasar por discípulos. Pero él tenía discernimiento espiritual y por eso les dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, refiriéndose a las personas que venían a hacerse pasar por alguien. Esto del arrepentimiento no es simplemente dar un paso y estar ahí, no. Porque de pronto es muy sencillo levantarse de allá de la banca, venir aquí, porque alguien le dijo: vaya, 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 vaya. O porque otro lo trajo. El arrepentimiento es un asunto serio y es un principio establecido por Dios para poder hacer parte del reino de Dios. Si no se pasa realmente por ese proceso, no es posible que haya un verdadero fruto de arrepentimiento. El arrepentimiento conlleva a 3 pasos. Y anótelos, por favor. ¿Sí tienen en qué anotar? Bueno. Primero, apartarse del pecado. Esta separación debe ser de corazón, es decir, incluyendo emociones, de mente, pensamiento. Esto incluye todo el ser, el cuerpo, el alma y el espíritu. Es algo integral. No es solamente una parte, es todo. Es todo el ser que ha sido conmovido. Bajo la experiencia de ser tocado por el Espíritu Santo. 2, adquiere un espíritu que aborrece el pecado. Esto testifica un deseo de apartarse del viejo hombre y vivir como una nueva criatura que odia el pecado y tiene un deseo de vivir en santidad. No es un esfuerzo. Ay, no, yo no voy a esa fiesta porque fue que anoche me arrepentí. Ay, no, yo me pusiera este vestido, pero no, fue que yo anoche me arrepentí.
Ay, yo quisiera. Resulta que está viviendo, tiene un matrimonio en unión libre. Entonces su compañero o compañera le busca el momento para el placer. Y, ay, yo quisiera, no, pero yo quisiera hacer, no, pues porque anoche yo me arrepentí. No se trata de eso tan simple, sino que automáticamente repudia, aborrece, porque comienza a adquirir una nueva naturaleza. Pero imagínese, está fumando cigarrillo y al otro día se levanta después de haber pasado arrepentimiento y dice que se arrepintió y siente el deseo de fumar. Raro eso. Y entonces dice, voy a fumar el último. Si hay un cambio, tal como nos lo enseña el ejemplo que hemos colocado acerca del vino y el agua, lo que sacaron de ya, cuando Jesús dio la orden, no fue agua, fue vino. Ya tenía sabor. Lo demás había desaparecido. Entonces uno adquiere una naturaleza que es la naturaleza espiritual, el mundo espiritual adquiere la naturaleza de Dios. Y no tiene por qué amar y no tiene por qué hacer un esfuerzo, que un sacrificio. Ay, qué dolor, yo quisiera, pero es que no. Es tan sencillo si el Espíritu Santo ha obrado en su vida. Tercero, adquiere un espíritu que honra a Dios. Dios le dijo a Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso, camina delante de mí y sed ¿qué? Perfecto. Y Pedro dice, sed santos, porque yo soy santo. Esa es la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 16. ¿Qué nos dice 2 Corintios 5, 17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya no están. Ya no están. Vamos a mirar otro ejemplo. Características del arrepentimiento. A. Afecta la mentalidad del hombre. Ya ustedes saben el dicho que uno es lo que piensa. Cambia tu modo de pensar y cambiará tu manera de vivir. Gloria al Señor. Entonces, si hay una nueva criatura, ¿qué otra cosa es nueva? La manera de pensar. Íntegramente, porque afecta todo el ser. Algunas teologías cristianas enseñan que esto es un proceso, pero no hay que confundir lo que se llama el proceso de la formación cristiana a lo que tiene que ver con la conversión. Porque, hermano, en el arrepentimiento yo soy convertido en otro. Mientras que la formación para adquirir la imagen de Cristo es un proceso que dura toda la vida mientras yo esté aquí en este planeta, aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo.
Y en eso estamos. Gloria al Señor. Viendo una higuera, Jesús, porque este pasaje se refiere a que Jesús iba con sus discípulos y sintieron hambre. Entonces Jesús vio una higuera frondosa, muy hermosa, y se acercó para buscar fruto en ella y no encontró. Entonces, viendo una higuera, se acerca cerca del camino, se acercó, pero no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. ¿Qué pasó con la higuera? Se secó. Y eso es precisamente lo que va a suceder cuando el Señor va a buscar fruto en la persona. Porque Él dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Otro ejemplo. El arrepentimiento cambia al hombre por completo. El cambio y la transformación incluye la mentalidad, todo el ser. Y este ejemplo tiene que ver con la historia del hijo pródigo. El muchacho que pidió su herencia y se fue y vivió perdidamente conforme al deseo de su corazón y se gastó toda la herencia. Y finalmente quedó en la calle arruinado y pidiendo un bocado de pan. Es decir, se convirtió en un mendigo después de que todo lo tenía. Según las palabras que aparecen, él estaba como en una especie de inercia. Él estaba como bajo los efectos, algo así como el que está bajo los efectos de alguna droga. Y que cuando le pasa los efectos de esa droga, entonces dice, bueno, ¿y yo qué hago aquí? Es como el hombre bebedor de vino que en medio de su embriaguez tiene una pelea y le quita la vida al otro y lo llevan a la cárcel. Y cuando está allá en la cárcel le pasa los efectos del vino y bueno, ¿yo qué hago aquí? ¿Qué pasó? Porque eso pasa cientos de veces. Pues que usted mató a una persona, pero no, yo no he matado a nadie. Pero usted mató a una persona y por eso está aquí. El muchacho estaba como bajo los efectos de esa droga llamada pecado. Lo tenía vendado. Pero de un momento a otro vino una reacción y se encontró en un lugar donde no debía estar. Y comenzó a recordar su hogar, allá bien vestido, bien perfumado, bien dormido, bien comido, mandando a los siervos que le hicieran esto hasta que le lavaran los pies y todo. Bueno, ahora estaba allí pidiendo. Entonces ahí es donde dice: y volviendo en sí, despertó de ese letargo. Entonces recordó el lugar donde había salido y dijo: he pecado contra el cielo y contra mi Padre. Y vino el arrepentimiento. Y cuando él pensó en el arrepentimiento, pensó en el regreso, conversión. Porque algunos se arrepintieron, pero no se convirtieron. Y por eso es que todavía andan por ahí haciendo bobadas, haciendo lo que no debía hacer y diciendo lo que no debe decir. Para cuando les da esa rabiecita, les sale un chorro de palabras vulgares que hágame el favor. Pero es el creyente.
Pero cuando se le sale, le sale. Raro eso. Volviendo en sí, entonces él empieza el regreso. Él dice, me levantaré, y no solamente lo pensó, sino que se levantó. El arrepentimiento es la acción de detenerse a reflexionar ante el mensaje que escuchó. Y luego viene el resultado, que es emprender el camino de regreso hacia el Padre. Todo ese trayecto caminado, eso es lo que se llama conversión, mientras que arrepentimiento es detenerse y darle la cara aquel a quien ofendió. Bendito el nombre del Señor. En otras palabras, con esta ilustración, el arrepentimiento es la muerte efectiva del pecado, la muerte a sí misma del mundo. La muerte siempre trae a sí misma sufrimiento. Del mismo modo es necesario que el hombre sufra mucha agonía mientras muere al mundo, al pecado y a la carne a través del arrepentimiento. ¿Recuerdan ustedes la figura del nacimiento, el que no naciere de nuevo? De cierto os digo que el que no nace de nuevo y que no hay nacimiento sin dolor, porque es que el Espíritu Santo contrista el alma. Hay un quebrantamiento que se produce porque uno ve claramente lo que es el pecado y lo que Cristo hizo por el pecador. Y saber que uno es el culpable, que Él murió para que yo no muera y que Él sufrió el castigo para que yo no lo sufra. Entonces, eso me lleva a reflexionar. Entonces el arrepentimiento, en ese acto, se le da una estocada final al pecado. Y eso no lo hacemos nosotros, eso lo hace el Espíritu Santo. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Y por qué tiene que morir? ¿Por qué? Aquí hay algo para ilustrar. Juan capítulo 12, verso 23, 24 y 25. Jesús respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Piense un poquito mientras yo me tomo un trago de agua. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Porque normalmente este pasaje se interpreta en relación con Cristo, que era necesario que Él muriera, porque si Él no muere, entonces no tendría sentido la predicación del Evangelio. Tenía que morir y tenía que resucitar. Y Pablo dice, si Cristo no resucitó, entonces estamos en nada. Pero luego viene la otra aplicación. ¿A dónde nos lleva? Nos lleva a nosotros. Porque nosotros también tenemos que morir. En el proceso que tiene la semilla, recordemos que la semilla, cualquiera que ésta sea, está rodeada de un caparazón, de una cáscara.
que guarda la almendra. Y cuando ésta se deposita en el seno de la tierra, en un espacio de tiempo, esa parte exterior se pudre. Eso significa muere. Entonces la almendra recibe la humedad necesaria y se gesta la vida. Y esa semilla tiene todo lo que necesita para reproducirse. Entonces ya no nace el cascarón, sino que de la muerte surge la vida. Y tenemos un fruto, porque crece y da fruto. Entonces nosotros tenemos que hacer algo similar en lo de nuestro arrepentimiento y la conversión. Porque si no morimos, porque el arrepentimiento es precisamente la muerte al pecado, no la muerte del pecador, sino la muerte, la cesación de la vida de pecado. Es la estocada que el Espíritu Santo le da. Entonces muere. Y cuando muere, entonces aquel que dice que él tiene autoridad para dar vida a todos los que creen en él, entonces la da. Efesios 2:1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Y de ese estado de muerte surge la vida, porque él nos da vida. Y esa nueva vida es lo que llama nueva criatura, se llama el nuevo hombre, porque el otro se murió. Y si se murió, se acabó. Ya no lo va a encontrar donde lo encontraba las otras veces, ni haciendo lo que sabía hacer. A veces uno se pregunta ante ciertas actitudes, porque Dios, hermano, nos entrega nuevas criaturas, una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento. Somos otras personas. Pero luego por allá con el pasar del tiempo aparecen creyentes. Dios mío bendito, bueno, ¿y estos qué les pasó? Con unas actitudes totalmente negativas, resabiados, cascarrabias, problemáticos, irresponsables, perezosos en la vida cristiana. ¿Qué les pasó? En lugar de crecer y dar fruto positivo, están dando frutos negativos. Algo pasó. El verdadero arrepentimiento nos lleva a vivir una vida diferente, porque adquirimos una naturaleza diferente. Por eso es necesario pasar, bueno, esta parte ya la vimos, pasar de muerte a vida. La conversión es necesaria, es decir, es necesario que el creyente muestre los frutos. El problema es que nosotros ahora, por el afán de bautizar la gente, las bautizamos sin que todavía den el fruto. Solamente por el anhelo de decir, bueno, este año bautizamos tanto, pero está bien, bautizamos un poco de gente, pero ¿qué? ¿Al fin qué? ¿Qué pasó? A ver, los más antiguos en el Evangelio, ¿cómo era el asunto anteriormente para bautizar a una persona?
Tenía que mostrar los frutos. Y si no se veían los frutos todavía, pues no se bautizaba. Pero hoy no. Hemos caído en ese error. Y entonces el que se bautizaba, no, pues si me bautizaron así, pues yo creo que no hay problema, yo voy a seguir. Entonces no hay una evolución en su vida. Nota lo que dice esta escritura. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo, ¿por qué dice eso? Porque resulta que la gente que estaba escuchando entre ellos, los fariseos, los saduceos y la gente, ya estaban criticando a Pablo, entonces estaban diciendo, bueno, si somos salvos por gracia, y para que la gracia sea efectiva, pues entonces tiene que abundar el pecado, entonces pequemos para que la gracia abunde. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, entonces pequemos. Pero eso no era lo que quería decir Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Qué es lo que dice? ¿Lo puede decir de su propio corazón? ¿Los que qué? ¿Qué dice el texto allá? ¿Se alcanzan a leer? Los que hemos muerto, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué más? Sigan leyendo. Oiga, qué hermoso, qué lindo. Oiga, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros. Dígame, ¿hay alguna confusión allí? ¿Hay algo que nosotros no entendamos? Es que es muy claro, ¿cierto? Refiriéndose al fruto del Espíritu. Porque uno es el fruto y otros son los dones. El fruto del Espíritu se da después de la conversión, después del arrepentimiento. Eso, que viene la conversión, y la conversión se conoce por el fruto. ¿Cuál es? De tigre a oveja. El cambio es total, no es parcial, el cambio es total. Entonces tiene que aparecer en el creyente el amor como primera instancia, la alegría, esa alegría que nos debe caracterizar en los cultos, ¿cierto? Que debemos de venir a hacerle culto a Dios con mucha alegría, aplicando el Salmo 100, ¿cierto? No por allá, para como, yo no sé, que nos acostumbramos como
como a ser como tan tímidos, como yo no sé, como que el asunto no es conmigo. Se dicen palabras que merecen una alabanza, pero nadie la da. Y resulta que, hermano, dígame, cuando el niño nace, ¿cuál es la evidencia de la vida? Llorar. Y llora, ¿cierto? Y si no llora, hay que darle una nalgadita, ¿cierto? Como que dice, despierta, mijo. Hermano, la vida se manifiesta. Hay algo, hay una evidencia. Y la evidencia del verdadero arrepentimiento cuando hay la conversión es precisamente el amor y el gozo. Aleluya. Que eso siempre ha caracterizado a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, la iglesia del nombre. Que no somos personas dormidas, pasimoniosas, sino alegres, dinámicas. Venimos al culto y le ponemos sabor. Porque si es muy agradable mientras se está predicando y se dicen cosas y como que se pasan por alto. Está bien que le presten mucha atención, pero también hay que expresar que, uy, eso está muy bueno, aleluya, gloria a Dios, así es. Y de allí ese amén y aleluya y gloria a Dios. Pero eso es que lo pongan a uno, hermano, denle pues un aplauso al Señor. Hermano, que grite gloria a Dios. Que hay que decirle todo que lo haga, no. Hermano, no, eso es libre, eso se siente, porque se regocija. Hay esa alegría, ese entusiasmo, esa manifestación. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bueno, vamos a anteponer otro ejemplo que yo lo he titulado La muerte del muerto. Es la analogía tomada del matrimonio según Romanos capítulo 7. Pablo ha dado un discurso a la iglesia en Roma, empezando desde el primer capítulo, diciéndoles: yo no me avergüenzo de predicarles el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Al judío primeramente y después al griego. Y después se va con la culpabilidad del hombre y le dice: ¿por qué la gente está haciendo esto y esto y esto? Porque dejaron a Jehová, cambiaron su gloria y le dieron gloria a los hombres, hicieron imágenes y las adoraron. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, en fin. Luego viene lo que es la culpabilidad de todos, y encerró a todos bajo pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y luego, cuando llegamos al capítulo 6, nos habla precisamente de que hemos sido sepultados juntamente con Cristo, para que juntamente con Cristo recibamos la vida, una vida nueva. Y aquí en el capítulo 7, cuando Pablo está capitalizando esta parte, cuando está llegando al final, para entrar a otra dimensión, les dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido
se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será llamada adúltera. ¿Qué es lo que dice luego? ¿Cómo leen? Una afirmación. Así, hermanos, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que vamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Mientras estábamos en el pecado, estábamos bajo la ley, señalados como culpables. El de menos, mentiroso. Entonces había una lista. ¿Cómo se le llama eso en términos legales? Ese listado de cosas. Bueno, digámosle un acta, pero yo creo que en los medios judiciales eso tiene. A usted se le juzga y se le condena porque usted aparece aquí como aparecen los delitos: hurto calificado, homicidio, terrorismo, tráfico de droga, tráfico de armas, concierto para delinquir, adúltero, fornicario, mentiroso, blasfemo. Todo, hermano, un decreto de culpabilidad. Por lo tanto, la sentencia es muerte. Esa es la sentencia. Y no hay ninguno que escape. Dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La sentencia es la muerte eterna. Pero llega un hombre diferente a todos, que aunque nació de una mujer, no fue engendrado por ningún varón, sino que era un extraterrestre, digámoslo así, porque era de otro mundo, venía de otra parte y tomó forma humana. Antes de que la ciencia ficción inventara lo que han hecho, ya el Señor se adelantaba a los acontecimientos. Tomó forma humana. ¿Quién iba a creer que Dios estaba andando entre los hombres, conversando con ellos y aliviando sus penas, sus sufrimientos y enseñándoles el camino de regreso a casa? Y Él
según en el cumplimiento de las profecías, Él tomó nuestra cuenta, porque no teníamos con qué pagar, hermano, porque era necesario librarnos de alguna manera, pero no había con qué pagar. Pero Él vino y se hizo pecado por nosotros. Y Él dijo, yo pago la deuda. Y no la deuda de uno, sino la deuda de todos. Pero se necesita que sea inocente. A ver, miremos el registro. Y Él dice, ¿quién me acusa de pecado? Nadie. Ah, bueno, si nadie me acusa de pecado, entonces Él es inocente. Inocente. No hay culpa en Él, no hay defecto en Él. Yo tomo la deuda de todos y se la llevó al Calvario. Y la sentencia que había contra mí, Él tomó esa acta de decretos de culpabilidad, tomó esa acta de los decretos y se fue con ella y la clavó en la cruz del Calvario. Pero estaba muerto. ¿Qué hacer? Entonces, para que el asunto se completara, al tercer día se levantó de entre los muertos. Alabanzas al nombre del Señor. Y ahora ya no había ninguna ley, porque el culpable había muerto. Decretaron la muerte. Ya está muerto, ya no hay nada que... Lo enterraron y aparece vivo. Entonces dice que eso mismo tiene que pasar con nosotros. Para que cobre vida tenemos que seguir los pasos del Señor. Yo tengo que morir con Él. O si no, la vida no se manifiesta. Mientras yo soy un pecador, la ley, la sentencia está vigente. El infierno me espera. Mediante el arrepentimiento y la conversión yo muero en Cristo. Y cuando me bautizo en su nombre, entonces yo tomo otra vida, es decir, resucito. Pero no resucita el mismo porque el otro se murió. Un ejemplo. Ya lo puse una vez. Vamos a pensar. En una persona de esas malas que tiene código rojo, lo están buscando en todos los países. Es un criminal, es un terrorista, es decir, un hombre con un prontuario delictivo bastante grande. Y lo buscan en todas partes, en todas partes. Y resulta que por allá un día, en un callejón, apareció muerto. No se sabe quién le quitó la vida, pero apareció muerto. Le hacen el levantamiento respectivo, le toman las huellas digitales y las comparan a ver y se dan cuenta que era el hombre que estaban buscando. Y luego de saber que era el hombre que estaban buscando, ¿ya qué se hace? A él lo entierran y ya que, entonces, de ahí en adelante, ¿qué? ¿Qué hace la ley? Ante la ley, él es culpable. Vamos a pensar que lo enterraron. Ya salió el decreto. Fulano de tal, con este prontuario,
se murió. Ya no lo buscan por ninguna parte. Pero resucitó y se registra con otro nombre. ¿Será que lo seguirán buscando? Si él aparece por la otra parte, ¿será que lo meten a la cárcel? Problema, ¿cierto? Porque no, pero es que aquí dice que él está muerto. No hay nada que hacer. Ya se murió. La ley se hace efectiva mientras vive, pero si éste muere, ya no hay nada que hacer, porque ya se murió. Por eso el pecado tiene su efecto mientras yo estoy vivo para el mundo. El pecado hace de las suyas, me lleva cautivo y me voy tras el pecado como el cerdo que se va tras el olor de la morcilla. Y él ahí pegadito de la morcilla. Pero cuando yo muero, que se me cambia la naturaleza de animal y me convierto en una oveja, ya no voy tras la morcilla, porque ya no le gusta. Ese olor le fastidia, porque ya no es cerdo, ya no es un animal de naturaleza animal, ahora es de naturaleza espiritual. ¿Cuál es su mayor placer ahora? ¿Cuál es su mayor placer? ¿Dónde está su alegría? ¿A dónde le gusta ir? ¿Qué le gusta escuchar? Es una nueva criatura, una nueva vida, un nuevo propósito. Entonces no me venga a decir aquí, no, es que yo soy así porque mi abuelo era, mi papá fue. Aquí no importa lo que haya sido su papá. Físicamente usted tiene otro padre. Porque cuando habla de ese padre, dice la Biblia, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y él es mentiroso y padre de mentira. Pero cuando hablamos del otro padre, ese padre es amor, es bondadoso, es misericordioso, es diferente. Gloria a Dios. Sí ha pasado por esa experiencia, hermano. Porque eso es para uno examinarse, a ver qué. Ay, hermano, yo no sé qué hacer, ay, si yo no me caso, yo no sé qué voy a hacer, Dios mío bendito. Desesperado. Sí, es cierto que se tiene que casar, pero esa forma, ese comportamiento tan raro. Tiene un comportamiento normal, dentro de la naturaleza normal, como humano. Pero lo que estoy, pues que yo no sé, desesperado y que está que como el colibrí que quería aterrizar en cualquier rosa. Hermano, tenemos una naturaleza diferente. Tenemos la naturaleza del Señor. Por eso es que nuestro comportamiento debe ser diferente. Y empieza con el amor. Vamos a dejar hasta allí, hermanos. Empieza con el amor. Lo que antes amaba, aborrece. Antes a usted le gustaba andar de chisme en chisme, investigando la vida de los demás para luego publicarla, haciendo corrillos para saber qué dice el uno y qué dice el otro y divulgarlo. Pero se convirtió a Cristo y eso se acabó. Y si todavía está en lo mismo, tiene que arrepentirse o si no se va al infierno. Así de sencillo.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pónganse de pie, por favor, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor. Espero que haya pasado por ese proceso, que haya pasado por el verdadero arrepentimiento. O si no, sigue igual. Y así haya sido bautizado, pero si usted no pasó verdaderamente por el verdadero arrepentimiento y la verdadera conversión, está en nada. Ese bautismo no le cuenta. Porque para que cuente, tiene que pasar por donde Dios dice que tiene que pasar. Alabanzas al nombre del Señor. Que el Señor Jesús nos ayude. Porque es la única manera que el Señor nos ayude a entender estas cosas que son de profundidad y que son indispensables si de verdad queremos entrar